Estamos viendo una imagen muy importante, ¿no? Esto es un golpe, un trabajo conjunto entre Chile y Colombia. Ambas policías estuvieron trabajando a nivel de inteligencia también para dar con el paradero del líder, ¿no? De esta banda que corresponde o pertenece a uno de los brazos armados, se dice, del Tren de Aragua en Chile, uno de los más importantes, de hecho. Para saber más del operativo que terminó en la captura de la mano derecha del niño Guerrero, nos acompaña en estudio el subsecretario del Interior y Seguridad Pública, Luis Cordero. Subsecretario, bienvenido a Mega Noticias. Muy buenos días. Le dije, estábamos viendo los dos juntos la imagen. Me gustaría saber primero las primeras impresiones que tiene de esto, que sin duda es un golpe importante en lo que significa el crimen organizado en Chile. Bien, a ver, tal como dijo la ministra Toá, esto el día de ayer, en las primeras impresiones que tuvo el Ejecutivo sobre esto, esto forma parte de un trabajo conjunto que han estado desarrollando las policías y el Ministerio Público. Esta es una investigación, en este caso en particular, de un conjunto de delitos que están asociados a esta persona en concreto. Pero lo segundo tiene que ver con el trabajo de cooperación internacional que se está haciendo entre las policías y los ministerios públicos en América Latina para abordar organizaciones criminales, específicamente porque la particularidad de este tipo de organizaciones son su carácter transnacional. Esta persona había abandonado el país por paso no habilitado, precisamente en el momento en que se estaban realizando investigaciones y pesquisas en relación a delitos en los cuales él estaba comprometido. Este caso debe además complementarse con uno anterior que está vinculado a la extradición también de otro líder de banda que estaba en Costa Rica, que ya llegó a nuestro país y que forma parte de toda esta estrategia más integrada de distintos países del continente. En este caso en particular es relevante por una cuestión que yo creo que todas las personas que nos están viendo tienen que tener claro. La manera de abordar organizaciones criminales es abordándolas y atacándolas mediante los mecanismos policiales y de persecución penal del modo más drástico y oportuno posible. ¿Qué quiere decir con esto? Uno, que si cometen delitos van a ser investigados, van a ser capturados y van a ser sentenciados. Solo recordar que en el mes de noviembre, en el primer juicio más relevante de esta materia que se llevó en Arica y Parinacota, que estuvo a cargo del fiscal regional Mario Carrera, contra los gallegos. Que ha hecho una tremenda pega todo esto. Yo creo que es un símbolo de lo que significa la persecución penal eficaz. 34 personas condenadas, en el mes de marzo vamos a saber las condenas. Esa es la manera de abordar de un modo decidido el combate contra el crimen organizado. El que comete delitos no solo va a ser perseguido, va a ser sentenciado. Y si se arranca del país, el sistema institucional chileno lo va a seguir ahí donde se encuentra. Solamente para repetir la información, subsecretario, una vez que es detenido allá en Colombia, se va a pedir la extradición, va a volver, será enjuiciado acá. Así es. Eso ya está aceptado, ¿no? Se está tramitando. Sí, o sea, en general, ustedes acaban de haber escuchado al encargado internacional del Ministerio Público. El Ministerio Público tiene un mecanismo muy expedito de trabajo con la Cancillería para estos efectos. Perfecto. Pero en segundo lugar, yo creo que también esto es relevante. Bajo la gestión del fiscal Valencia, el Ministerio Público se ha abocado a la cooperación internacional, porque la única manera de abordar este tipo de organizaciones criminales es con cooperación transnacional, por las particularidades en las cuales operan en el fondo, ¿no? Ellos buscan espacios donde puedan lograr impunidad en aquellos lugares donde son perseguidos, finalmente arrancan, que es lo que estaba sucediendo con Chile. Y lo relevante es traerlos a Chile para que sean sometidos a juicio y sean condenados. No me acostumbro a decirle, subsecretario, si me llego a equivocar usted me corrige, pero, subsecretario, tengo una duda. Este hombre, Carlos Gómez, estaba asociado a secuestro, a extorsión, a sicariato. Son delitos gravísimos en nuestro país que está cometiendo el Tren de Aragua. ¿Dónde debería llegar a cumplir condena? Estamos hablando de una eventualidad en el mediano plazo. A ver, el perfil de estas personas son la comisión de actuaciones criminales vinculadas a este tipo de delitos que además eran completamente desconocidos en el país hasta hace poco tiempo, en el fondo, ¿no? Que son los que usted ha señalado. Por la gravedad que tienen y por la afectación que tienen, son delincuentes muy peligrosos y de hecho los que ya han sido extraditados o los que hoy día se encuentran cumpliendo están en el recinto de máxima seguridad, en el caso en el REPAS de la región metropolitana. Esto fue lo que pasó en el caso de los gallegos. De hecho, hay algunos que fueron trasladados precisamente a Santiago por eso y están distribuidos los que no.
en celdas de máxima seguridad en otros penales del país que tienen esas características. Porque sabemos que hay bandas que operan dentro de las cárceles, también hay un desafío gigante para Gendarmería también desarticular eso. Entonces, esta persona no es cualquiera. No es cualquiera. Ninguno de los que está hoy día en Repase es cualquiera. Sí, todos tienen relevancia. Yo creo que el desafío que tiene el país no es solo disponer de recintos de máxima seguridad, que en eso el presidente de la República en su última cuenta pública fue muy claro sobre este punto, sino que mantener un sistema segregado, eficaz y eficiente. Eso supone no solo tener recintos que permita la segregación, sino que además tener personal muy especializado para ese fin, que es lo que explica el proyecto que presentó el Ejecutivo para la creación de la unidad de máxima seguridad. Y le quiero entregar otro antecedente que es bien relevante. Del conjunto de iniciativas en materia de seguridad que se han dictado durante este periodo legislativo, una de ellas, que es la denominada el proyecto de reincidencia, pero es la reforma al Código Procesal Penal más relevante, existe una norma muy amplia en materia de cooperación que está destinada, entre otras, para desbaratar bandas. Cuando tiene usted cooperación de estas características, tiene que segregar además eficientemente y eficazmente a quienes cooperan. Entonces, el país tiene, en materia de cumplimiento penitenciario, por cierto, un conjunto de desafíos. Lo digo en los siguientes términos. En la medida que el país aborda muy decididamente estas situaciones, logra soluciones en algunos ámbitos, pero se nos generan desafíos en otros que tenemos que abordar. Una de ellas tiene que ver con el cumplimiento penitenciario. Subsecretario, estoy pensando en lo siguiente. Este tipo de organizaciones, cuando uno corta una cabeza, es como la hidra, ¿no? O sea, tú cortas una cabeza y pueden aparecer más. El punto es, algunos dicen, claro, es un golpe importante contra el Tren de Aragua, contra el crimen organizado. Bien, check. Sin embargo, lo que pasa muchas veces también es que comienza un rebaraje, ¿no? Sí, del poder dentro de estas organizaciones. Puede haber incluso un recrudecimiento o enfrentamiento entre distintos líderes. Se está preparando también las policías, me imagino, para enfrentar esto, porque esto tiene un impacto. Sí, a ver, yo en esto distinguiría dos cosas. La primera es qué tipo de crimen organizado tenemos en el país, y el segundo, cómo se comportan. La primera, hay que distinguir entre organizaciones criminales nacionales y organizaciones criminales extranjeras. Nosotros le dedicamos bastante tiempo a hablar del Tren de Aragua. Que se pelea en el terreno. Claro, pero ese es un tipo de criminalidad que llegó a ocupar determinado tipo de espacios para cometer determinado tipo de delitos que en el país nosotros no teníamos. Pero en segundo lugar, lo voy a ejemplificar con lo siguiente. Las organizaciones criminales vinculadas al tráfico de drogas en Chile son todas nacionales, mayoritariamente nacionales. Y están focalizadas, en el caso de la región metropolitana, están muy perfiladas por las policías y el Ministerio Público, tanto en la zona norte como en la zona sur. Eso es un ejemplo donde usted encarcela al líder de esa organización, y habitualmente los clanes criminales chilenos son clanes familiares. Sí. Entonces, eso permite su renovación. Entonces, ¿cuáles han sido las estrategias en esos casos por parte del Ministerio Público y las policías? Ha sido, bueno, abordar ya no solo la condena por el delito que cometen, sino que abordar su patrimonio, es quitarles todo el patrimonio. En el caso de organizaciones criminales extranjeras, que están vinculadas a este tipo de delitos predatorios, en el fondo, ¿no? Están vinculadas no tan intensamente a tráfico de drogas, pero sí a este otro tipo de delitos como secuestros extorsivos. Y lo que tienden a generar son estructuras muy violentas, en el fondo, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que está pasando en el caso de esta organización criminal en particular? Como el país la ha abordado de modo muy decidido, ha generado expansiones de modo distinto. Han abandonado el país y por eso... ¿Usted dice que se están yendo? No, hay algunos de ellos. Los líderes fundamentales han abandonado el país. Entonces, ¿y eso quiere decir que es respuesta a lo que se ha estado haciendo? Es respuesta a lo que estaba haciendo, pero hay una segunda señal que es relevante ahí. Que usted los tiene que ir a buscar donde están. Porque hay otra segunda señal que es relevante. Usted no puede cometido delito y se va al país. No, no, no. Es que si usted cometió delitos en el país y se va, el sistema de persecución penal chileno lo va a perseguir ahí donde esté y va a volver a Chile. Bueno, esta es la demostración. Y es el caso también en el caso de los gallegos. Lo relevante en el caso de los gallegos, cuyas condenas efectivas las penas efectivas se van a conocer en el mes de marzo. El Ministerio Público está pidiendo ahí al menos 11 casos cadena perpetua. Entonces, es bien relevante en el momento en que se encuentra el país, porque además está, después de haber vivido momentos muy complejos, está mostrando también su musculatura para poder reaccionar respecto a este tipo de organizaciones. Ahora,
Siempre se puede mejorar. Siempre se puede mejorar y en segundo lugar, lo que todos tenemos que tener muy claro también es la movilidad criminal. O sea, las organizaciones criminales son verdaderas estructuras empresariales con un nivel de adaptación que hay que estar permanentemente observándolas. Por eso es tan relevante el rol de las policías y por eso es tan relevante el rol de la inteligencia policial también. Bueno, y por eso también se está hablando mucho de que era una suerte de mundo al revés hace algunos años, cuando se hablaba mucho de crimen organizado. Ellos están súper bien organizados y a veces faltaba esa misma organización entre los países, incluso entre las municipalidades, entre las ciudades mismas, ¿no? Eso se está haciendo, se está coordinando, esto es una demostración. Y hablando de eso, subsecretario, Estados Unidos también tiene en su radar al Tren de Aragua. Así es. Hace ya varios meses, ¿no? Como uno de los grupos a tener atención, ojo en el radar. Usted estuvo la semana pasada en Estados Unidos. Esta semana. ¿Se intercambió información? Estuvo con el FBI, me imagino. ¿Hay información? ¿Se intercambió inteligencia en eso? Sí, yo estuve esta semana en Estados Unidos en reuniones en Washington y en El Paso, Texas, en reuniones con el FBI, con la DEA. Y además me acompañó otra serie de personas, entre otras me acompañó el fiscal Mario Carrera, la subdirectora de la Policía de Investigación y acá Organizaciones Criminales, el director Velasco, que está a cargo de los temas de drogas en Carabineros, el subdirector de Fiscalización de Aduana. Esta fue una serie de reuniones, yo diría con los primeros o las segundas personas más importantes en el país, estoy hablando de las instituciones en materia de combate contra el crimen organizado. ¿Y por qué era tan relevante? Primero por lo que está haciendo Chile en el trabajo de cooperación, porque uno es el trabajo de cooperación internacional, otro es cómo el Estado se organiza. El Estado se organiza en una estructura que es muy compleja y está segmentada, ¿no? Entonces tiene ministerios, tiene servicios, entonces todo esto funciona de un modo muy estanco. Para combatir este tipo de organizaciones usted tiene que tener un trabajo integrado. ¿Qué sacaría lo más importante de Estados Unidos? Chile está haciendo cosas buenas, ¿no? Esa visita tenía dos propósitos. Uno, compartir experiencia, pero también compartir la experiencia de Chile hacia allá. El Tren de Aragua es una de las preocupaciones de Estados Unidos y uno de los países que más provee información sobre el perfil de esta organización es Chile. De hecho, hay dos delegados policiales importantes. Uno de ellos se encuentra en El Paso, en el centro de inteligencia de la DEA, entre otras cosas que ayuda a perfilar este tipo de situaciones. Nosotros tenemos hoy día un control fronterizo muy intenso y tenemos mucha información que estamos trabajando y que de hecho el Estado americano es el principal beneficiario de este tipo de persecución, de los antecedentes, del perfil de este tipo de organizaciones. Yo diría que más bien Estados Unidos está viéndose beneficiado de la información. Nuestra información está ayudando a las pesquisas norteamericanas. Y no solo eso, sino que lo que está pasando en Estados Unidos es que esta organización se expandió en distintas ciudades, tiene mucha violencia y el perfil que se ha ido logrando el conocimiento de esta organización, la forma en que operan, la estructura en la cual diseñan sus operaciones, buena parte de Estados Unidos la está obteniendo información del país. Subse, yo sé que a lo mejor no era la materia de esta reunión, pero no hubo ningún tipo de conversación respecto también a la preocupación que ha habido, sobre todo respecto de algunos senadores republicanos, en fin, por los chilenos que cometen crímenes allá. ¿Se acuerda que se ha hablado de la posibilidad de perder la visa waiver, que es un beneficio importante que tiene Chile, uno de los pocos países acá? Sí. ¿Se habló algo de eso? A ver, yo semanas antes de viajar a Estados Unidos me reuní con la embajadora. Esta semana vino la visita técnica de Homeland Security al país. Nosotros tenemos una serie de avances técnicos en relación al perfeccionamiento de visa waiver. De hecho, el convenio complementario que se firmó el año 2023, el flujo de información que se está proveyendo por parte de las policías para el desarrollo y la obtención de información de visa waiver, yo creo que es muy alentador. Chile está haciendo todos los esfuerzos, no solo ha hecho todo el esfuerzo, ha sido muy proactivo en esto. Hay una inquietud, en el caso de Estados Unidos, no por visa waiver, sino que también por un determinado tipo de exportación no tradicional que el país tiene hace muchos años. Usted comprenderá que que también lo tenemos en el caso de Europa, pero una particular preocupación sobre ese tipo de delitos en relación a esta visita no, en relación a los antecedentes que el país está entregando para la operación de visa waiver vinculado a información policial. Es algo que el país está avanzando muy significativamente a partir del 2023 y la visita del Homeland Security esta semana a Chile fue muy positiva en esos términos también. Ministro, subsecretario, volvamos, yo le dije que me iba a pasar, ¿eh? volvamos a Chile, volvamos al país, derechamente. La preocupación número uno continúa siendo la seguridad. Hoy día usted está a cargo justamente de esta materia.
Quiero preguntarle, porque vamos a tener nuevo ministerio. Sí. Ministerio de Seguridad ya se aprobó y sabemos que la definición del nuevo titular de esta cartera es una atribución exclusiva del presidente. Quiero sacar esa variable, lo sabemos. Sin embargo, si a usted se le pidiera asumir ese rol, ¿estaría disponible? A ver, yo creo que lo primero es que el Ministerio de Seguridad acaba de haber sido aprobado por el Congreso, que hay una serie de trámites, hay un plazo de implementación, el Ejecutivo tiene que dictar los decretos con fuerza de ley. ¿Cuánto será eso, más o menos? El plazo máximo que tiene la ley es de 1 año para la dictación del FEL. El presidente de la República ya lo señaló días atrás, cuando se aprobó esto en el Congreso, ya se despachó. Hay una serie de trámites adicionales, tienen que pasar por el Tribunal Constitucional, en fin, pero de aquí a que se publique, hay un plazo máximo de 1 año donde hay que dictar una serie de normas fundamentalmente destinadas a la organización y al traspaso de personal. Recordar que no solo es el Ministerio de Seguridad Pública, recordar también que esto implica una reformulación del Ministerio de... Le voy a preguntar por eso después. Entonces, el presidente ha manifestado, y lo ha señalado también la ministra Tobá, que la voluntad del Ejecutivo es que el Ministerio pueda estar en operaciones a mediados del presente año. Hay muchas cosas que desarrollar, las etapas de implementación. Mire, los éxitos de las reformas, esto en mi antigua vida era lo que yo esencialmente me dedicaba, ¿no? A estudiar instituciones, procedimientos. El éxito de las reformas en general, el 50% es su aprobación, pero el 50% es su implementación. Cuando uno se equivoca en las etapas de implementación, usted puede comprometer el desarrollo futuro de las instituciones. Y por eso hoy día el gobierno y todas las autoridades que estamos hoy día dedicadas a este tema, estamos focalizados específicamente en permitir esa implementación. Lo que sucede hacia adelante es un asunto que a mí no me corresponde pronunciarme. Primero, porque además soy incumbente, y segundo, porque mi foco central hoy día, como subsecretario del Interior, en las condiciones que asumí y en el desarrollo de su implementación, tiene que ver con poner los esfuerzos en eso. Es que está súper relacionado su labor de hoy con la eventual labor de lo que va a ser un titular de esa cartera, por eso se lo pregunto. Además, usted sabe, no nos hagamos, en el fondo suena su nombre, suenan varios otros nombres también, suenan algunos parlamentarios, en fin, se habla mucho de que hay que tener experiencia en seguridad, pero usted es bueno para no esquivar la respuesta, Subse. En ese sentido, no le pregunto si quiere o no quiere, en el fondo, ¿está disponible? Mis dos labores de responsabilidad, primero como ministro de Justicia y ahora como subsecretario del Interior, para mí han sido un orgullo para servir al país. Hoy día, esta es mi labor. Cualquier respuesta que yo dé sobre ese punto es un asunto que a mí no me corresponde. No, se lo digo porque en el fondo cuando usted lo cambian desde Justicia a la subsecretaría, usted dice, sí, estoy disponible. Entonces, esto es parecido el tránsito, digo, lo asocio a eso. Sí, pero mire, yo hoy día mi foco central está en gestionar la subsecretaría del Interior, que para quienes están en la casa tengan una dimensión, es como la sala de emergencias del Estado. O sea, es estar todo el día, y ha sido es un desafío con el cual me honró el presidente. Yo me siento muy honrado de servir al país en este cargo y en ese es la posición en la que me encuentro. El diseño de esta nueva institucionalidad ha generado una especie de debate también o una especie de choque con los gobernadores regionales, sí, por el tema de los seremis, que les va a quitar atribuciones. ¿Cómo se va a ir solucionando esto de cara justamente a los gobernadores? Sí, a ver, es que hay dos cosas que son distintas en el fondo. Lo primero, los gobernadores regionales y la ley que permitió la creación de los gobiernos, que permitió la elección mediante votación popular de los gobernadores regionales, es muy clara en relación a la manera en que se ejercen las atribuciones de los gobiernos regionales. Los gobiernos regionales, como mecanismo de descentralización, no tienen competencia directa en materia de seguridad propiamente tal, ¿no? En materia, estoy hablando de seguridad, orden, persecución. Pueden ser grandes que contribuyan muchísimo en políticas de prevención, no cabe ninguna duda. Este debate nosotros lo tuvimos en la década de los 90, a propósito de los municipios, que los municipios no tenían atribuciones originalmente, luego vino toda esta discusión sobre el concepto de seguridad ciudadana y hoy día ellos cumplen un rol muy relevante en materia de prevención. Digo esto por lo siguiente, porque en materia de seguridad pública, en un Estado unitario, las policías tienen un rol de acción unitaria. Deben actuar bajo un único mando y su distribución tiene que estar muy asociada a las realidades locales, en el fondo, ¿no? Dicho esto, es natural y obvio que las policías dependan del gobierno central y de sus manifestaciones en el territorio. Por lo tanto, no es que los gobernadores regionales, no es que los gobiernos regionales exista aquí una especie de pérdida de atribuciones. Es que la manera en que está distribuida las competencias
no hace recomendable que autoridades locales o regionales dispongan de competencias directas en materia de seguridad, especialmente en materia que están vinculadas a las policías. ¿Y esto por qué lo digo? Porque en Chile hay una discusión muy antigua, por ejemplo, recordará usted sobre las policías municipales. Sí. No, por eso es entonces, hay una primera aproximación que creo que es conveniente de tener presente. Por lo tanto, ¿cómo se representa a nivel territorial? Hoy día, con el nuevo Ministerio de Seguridad Pública, pasaremos a tener los CEREME de Seguridad Pública. De hecho, hoy día en la actualidad quien dispone directamente del auxilio de la fuerza pública es el delegado presidencial, ¿no? Que es una atribución que hereda de los antiguos intendentes. Pero en el nuevo modelo lo hará el CEREMI de Seguridad Pública y podrá requerir el delegado a través de él. ¿Por qué esto es tan relevante? Porque las policías responden a una estructura jerarquizada y no deliberante. Y el vínculo que tienen con el gobierno central, en mi caso en la actualidad, en el Ministerio del Interior, pero a través de mi relación con ellas, en el fondo, ¿no? O sea, como de subsecretario del Interior. Y en consecuencia, las policías también necesitan una estructura que permita esa jerarquía. Dicho esto, de otro modo, los gobiernos regionales cumplen un rol, o pueden cumplir un rol muy significativo en otros ámbitos, que es muy relevante para la seguridad, como las materias que están vinculadas a prevención, donde la Subsecretaría de Prevención del Delito, o la Subsecretaría del Estado, por cierto, ha estado trabajando con los gobiernos regionales y con los municipios en ese ámbito. ¿Se ha criticado la falta de experiencia, subsecretario? Me imagino que usted no es ajeno a las noticias, a las columnas, a las opiniones, ¿no? De líderes de opinión, básicamente, sí, de las competencias de Carolina Leitao. Incluso se ha dicho de su propia experiencia también en porque términos soy muy teórico de seguridad. Usted es especialista en Derecho Administrativo. ¿Qué dice respecto de eso? A ver, mira, mi trayectoria como ministro, el Ministerio de Justicia estaba a cargo de muchas de las leyes, estuve a cargo como ministro de Justicia, y las personas son libres de opinar. Respecto de la subsecretaria Leitao, yo fíjese... Pero equilibrios políticos, las No, también, pero yo le diría dos cosas. La primera es... cuando uno mira los perfiles previos en la Subsecretaría de Prevención del Delito, hay un vínculo muy fuerte en gestión municipal y prevención del delito. Yo lo vería de otra manera. ¿Cómo? Me es dificultoso pensar en un mejor nombre que la Subsecretaría Leitao para la Subsecretaría de Prevención del Delito por las características de la Subsecretaría de Prevención del Delito. Que es una subsecretaría que está muy focalizada en trabajo con las instituciones de orden territorial, no solo estatales, sino que también locales. Sí. Y no hay nadie mejor que alguien que hubiese estado trabajando en esos espacios, que conoce esas realidades para desempeñar esa función. Ahora, en lo otro, en el desafío que viene hacia adelante, en el fondo, ¿no? Nosotros hemos ido... Esta es una de las principales preocupaciones de los chilenos desde la década de los 90. Estamos discutiendo iniciativas del Ministerio de Seguridad por más de 18 años. Yo creo que es momento que entendamos que la seguridad pública es una función permanente del Estado, que es especialmente sensible para las personas, porque no solo el delito, sino que también hay que disminuir los índices de temor. Porque no hay nada peor en una sociedad más difícil que vivir con miedo. Sí. ¿Ok? Y si eso es así, lo que uno no puede hacer es utilizar la política contingente y la polarización, y a la seguridad, por cierto, como un mecanismo de refriega política, fundamentalmente por una cosa, que yo creo en la cual todos tenemos que ser muy responsables. Y todos lo usan. Con el temor y con el miedo no se juega, porque sí, lo que tiene que hacer el Estado es transmitirle a las personas tranquilidad, que el Estado está a cargo, que si hay un problema el Estado se va a hacer cargo. Ahora, esto ya es ficción, ya es lucubrar, pero ¿qué hubiese pasado con la evolución del delito en Chile si un Ministerio de Seguridad se hubiese hecho antes? Es interesante, no lo vamos a saber nunca, es interesante la discusión, al menos porque esto se propuso hace muchos años. Sí. Subsecretario, estoy pensando en algo concreto para lo que viene ahora, para quien nos está viendo hasta ahora Mega Noticias. La seguridad para Navidad. Sí. Estamos viendo aumento de asalto a cajero, en fin. ¿Qué le podemos decir a la gente? ¿Hay algún plan de contingencia específicamente para estas fechas donde aumentan mucho también los delitos? A ver, dos cosas. Sobre lo primero no quiero dejar pasar su reflexión. A ver. Nosotros tenemos hace 18 años la discusión sobre el Ministerio de Seguridad, pero ¿es el Ministerio de Seguridad el que se aprobó hoy exactamente la misma reflexión de 18 años? La respuesta es no. Y la situación tampoco es la misma. Y la situación tampoco es la misma. Una de las cosas que hemos aprendido es que las instituciones tienen que trabajar en conjunto y eficazmente. Eso significa,
no solo que nos juntemos en una reunión, en una misma mesa, no, es que compartamos información, que físicamente estemos en el mismo lugar y diseñemos estrategias conjuntas. Eso es el Ministerio de Seguridad. Porque como el delito tiene movilidad y esas organizaciones se adaptan con mucha rapidez, usted tiene que tener una institucionalidad que le permita adaptación. Y yo creo que esa es la gran conquista de este diseño Ministerio de Seguridad. Sobre lo segundo. Pero ya que usted dice no puedo dejar pasar esto, ya, ok, hablemos de eso, pero vamos a tener Ministerio de Seguridad. Algunos creen o piensan, oye, con el nuevo ministerio esto se va a acabar. O sea, seamos honestos también en eso, no es que lo ha dicho usted no lo ha dicho, pero la expectativa de la gente también cuando dicen un nuevo Ministerio de Seguridad, esto va a acabar para siempre casi con el delito, con lo que estamos viendo. No, estas son cosas transitorias, son graduales. Mi punto es, podemos tener una nueva institucionalidad, perfecto, nuevos encargados, mejor coordinación, mejores programas, pero hay cosas que se pueden hacer hoy y que no se han hecho. ¿Qué pasa, por ejemplo, con las RUF? ¿Qué pasa con eso? O sea, con el actuar de las policías. Okay. Pero yo diría hay varias ¿Sigue cosas. durmiendo eso? No, hay dos. Primero está el periodo legislativo en que el Congreso más leyes en materia de seguridad ha dictado. 62 leyes vamos a Pero hay algunas que se consideran muy importantes y que están ahí. Sí, y yo le diría que en el caso de la RUF tenemos una discusión de Fuerzas Armadas y de RUF. Pero regla de uso de la fuerza. En el caso de las policías actúan todos los días con regla de uso de la fuerza que están dictadas y que han gestionado la propia autoridad policial. Y yo creo que la experiencia de Carabineros y de la Policía de Investigaciones, pero particularmente Carabineros en regla de uso de la fuerza y orden público, y los procesos de aprendizaje han sido muy significativos. Lo que quiero decir con esto es que el proyecto de ley que está en el Congreso no detiene el actuar de las policías. O sea, usted dice que un día un policía no duda, no trepida al momento de usar su arma, Hoy día no solo eso, sino que además lo que hemos tenido durante estos últimos años es un entrenamiento y una sofisticación en el desarrollo de los procedimientos policiales. Carabineros ha tenido un mecanismo de adaptación como pocas veces en el pasado ha mostrado. Yo creo que el país se tiene que sentir muy orgulloso del proceso de resiliencia y de adaptación de Carabineros a eso. La cooperación internacional para Carabineros, para la acción de orden público, para la intervención comunitaria ha sido muy significativa. ¿Hay un respaldo distinto hoy día de Carabineros versus hace 2 o 3 años? Yo creo que, mire, las instituciones pasan por momentos de crisis. A mí me gusta un poco cuando los políticos también hacen autocrítica honesta. Las instituciones pasan por crisis, pero una de las fortalezas del sistema institucional chileno, bueno, Carabineros tuvo no solo la crisis que estaba vinculada al uso de la fuerza por el estallido, sino que previamente recordar una crisis muy dolorosa para la institución como fue el fraude en el caso de Carabineros. Pero Carabineros es de las instituciones que tiene una capacidad de resiliencia, entre otras cosas, porque tiene ella misma conciencia del rol que cumple para los chilenos y las chilenas. Y el nivel de confianza que genera en la ciudadanía es muy grande, entre otras razones. ¿Por qué? Porque cuando usted mira las principales instituciones que tienen el apoyo, la confianza de las personas en un país donde la confianza interpersonal e institucional es muy grande, son siempre instituciones que están vinculadas a la actuación directa. Carabineros, el registro civil, ¿no? Las Fuerzas Armadas. Y yo creo que eso es un activo que tiene el país. Es decir, que aun cuando se vivan momentos difíciles, son momentos, ¿no?, también de contribuir a que esas instituciones se levanten y vuelvan con muchísima más fortaleza, que yo creo que es lo que sucede con Carabineros. Lo segundo, yo creo que la política ha sido muy clara en reconocer el rol de Carabineros. Sin Carabineros y sin las policías, Carabineros y la Policía de Investigaciones, sería imposible las políticas de combate contra organizaciones criminales que tenemos en la actualidad. Sí, el único problema es que estas mismas organizaciones tienen un poder de fuego que es muy superior al de Carabineros. Y ahí viene el otro punto. ¿Cuáles son los 3 desafíos en concreto que tiene el país en materia de seguridad? Uno es abordar el uso de armas, y para eso hay una acción hoy día también desarrollándose en la región metropolitana por parte del Ejército. Nosotros tenemos que retirar la capacidad de fuego. 2, tener mayor capacidad de patrullaje. Cuando la policía interviene en lugares con estrategias de patrullaje es altamente eficaz. Y la tercera tiene que ver con persecución penal eficaz. Y persecución penal eficaz no es solo que los fiscales estén en un lado, no, que los fiscales cooperando activamente con el Ejecutivo y también con las policías es la manera de lograr que estos sujetos cuando se arrancan del país vuelvan a Chile. Y Carabineros tiene que tener la opción también de actuar rápidamente. Usted estuvo en Estados Unidos, usted sabe cómo es en Estados Unidos, pues vaya usted a pegarle una patada en el suelo a un carabinero o a tirarle un auto encima.
Vamos a ver cómo le va. Sí. Y no sé si le va igual en Chile, fíjese. Yo creo el sistema de penas en Chile es muy alto en el caso de agresión a la policía. Sí, pero estoy hablando de la respuesta inmediata del policía. Y sabemos que hay diferencia. Yo creo que hay diferencia. Carabineros está trabajando en protocolos para utilización de medios no letales. Los tasers están ahí con polvo en unas cajas. No, pero hoy día se está trabajando en ese protocolo. Pero también tiene que ver con las culturas institucionales. Yo creo que esto ha sido uno de los efectos más drásticos, ¿no? En Chile tenemos una vieja cultura institucional de respeto a la autoridad de carabineros que en algún momento se pudo haber disminuido, pero hoy día está claramente fortalecida, ¿no? Actuar contra un policía implica penas muy grandes. Por eso los sistemas de persecución penal tienen que ser eficaces. No pueden transmitir la sensación de impunidad. Y la sensación de impunidad es no castigar o no castigar en términos oportunos. Quiero cortar abruptamente, estamos en el tiempo, subsecretario, pero antes de terminar, esta me la responde ya. Sí. Ayúdenme. No, le he respondido todo. Es verdad, pero vamos más directo a esto. Lo que pasa es que estuve leyéndolo la semana pasada, usted habló de Carolina Toá, su colega, su jefa en este momento, ¿no? En el ministerio. Y dijo que era una de las líderes políticas más fuertes del país, que representa mucho el ideario de su sector político. De cara a lo que viene el próximo año, ¿le gustaría verla eventualmente o la ve en una papeleta? O sea, yo de ella tengo una opinión antes que yo fuese ministro, de hecho, de Justicia. Y sobre ella yo creo que ella representa, es de una generación, de su generación creo que es la persona que tiene la mejor consideración y evaluación de lo que ha sucedido en el país y de la proyección del país hacia adelante. Como ella, hay otras personas también, por cierto, ¿no? Pero me permitirá decir que la generación de Carolina Toá es una generación que es la que está Claudio Rego también, que es una generación que en algún sentido no tuvo el protagonismo que debió en la década del 2000 fundamentalmente, por una serie de razones en el fondo, ¿no? Y a mí me parece que esos talentos que estén disponibles para el país habla bien del país. ¿Le gustaría verlo entonces? Me gustaría, yo también tengo que ser cuidadoso, yo me refería a ella a lo que ella representa, pero esa generación es una generación muy significativa para el país y ha sido clave en el desarrollo de los últimos años en el país. Usted mismo tiene su edad, tiene su trayectoria, también la ministra Toá. ¿Y cómo se explica esto del Ceremi de bienes nacionales de 28 años? ¿Se acuerda? Lo llevé a otro tema completamente distinto, pero algo importante, es súper importante el cargo. Sí, es un cargo importante. El delegado habrá tenido sus razones para proponerlo. Pero usted como profesional, más allá de ser subsecretario, haber sido ministro, fue ministro, es subsecretario, un cargo relevante es la seremía del representante del ministerio en una región y unas personas están pidiendo, no sé, quizás más experiencia, hay harta crítica. Sí, yo solo iría, yo a él no lo conozco ni tengo un juicio personal sobre él. Yo tampoco, no, pero se lo pregunto. Pero soy muy cuidadoso con el edadismo en todos los sentidos. Primero, porque Chile en el siglo XX tuvo destacados políticos a muy temprana edad. Uno de ellos, no quiero comparar este caso. Y esta generación también en el último tiempo ha tenido líderes políticos a muy temprana edad. Lo que quiero decir con esto es que hay que tener cuidado con emitir juicios simplemente por la edad. ¿Usted a sus 28 hubiese asumido un cargo como el que tiene hoy día? Bueno, yo creo que es muy difícil asumir un cargo de responsabilidad de un cargo de Ceremi. El delegado habrá tenido sus razones. Yo simplemente emitir un juicio por la edad me parece que es algo prematuro. Huele algo eminentemente político también, lo sabemos, así funciona el sistema. Está bien, pero la referencia a la edad pura y simplemente me parece que se queda corta en la crítica. Si uno quiere formular una crítica sobre el desempeño y la idoneidad de una persona, además de la edad, uno debiera tener una evaluación un poco más asociada a sus desempeños. No, además porque hay altos sueldos también. Subse, le he preguntado diferentes cosas ahora último antes que se vaya, pero me pide mi editor, que es muy importante esto. Respecto del nuevo Ministerio de Seguridad, sí. ¿Por qué Gendarmería no está involucrado en esto, no está incluido en esto? Hay varias razones. Primero, el Ministerio de Seguridad tiene instituciones que dependen del Ministerio, las policías, el ejemplo. Y luego tiene algo que se llama el sistema de seguridad, donde participan distintas instituciones. Por ejemplo, la ANI no depende del Ministerio de Seguridad, pero depende del Ministerio del Interior para estos efectos.
pero sí integra el sistema de seguridad y Gendarmería también va a integrar el sistema de seguridad. Si debe o no debe Gendarmería formalmente pasar a depender del Ministerio de Seguridad y ya no de Justicia, es una discusión bastante antigua. De hecho, la tuvo también el proyecto del presidente Piñera cuando se presentó. De hecho, este proyecto sale a partir de esa tramitación. Porque parte fundamental del combate al crimen. Es parte fundamental. Gendarmería es una institución de seguridad. Sí. Es parte fundamental porque está en la cadena del cumplimiento. Y como ya he ejemplificado, por qué es tan relevante tener control sobre ese cumplimiento es clave para evitar estructuración de organizaciones criminales. Y ahí hay un antiguo debate de mantenemos Gendarmería ahí o dividimos Gendarmería dejando reinserción en una institución separada. Yo por ahora creo que es muy relevante que Gendarmería hoy día sea auxiliar del Ministerio Público con la reforma legal que se aprobó hace poco tiempo. 2, la inteligencia penitenciaria es altamente útil en el país hoy día. Para combatir el crimen organizado hoy día, la información de inteligencia que está proporcionando Gendarmería es del primer nivel. Y lo tercero, en el nuevo Ministerio de Seguridad forma parte del sistema de seguridad pública. Sobre su dependencia institucional creo que es una discusión distinta, que es una discusión que probablemente tiene que ver con un rediseño de la institución. Y se podría dar ahora, justamente. Y se podría, creo yo, en el contexto de la implementación del Ministerio de Seguridad. Yo creo que ya debiera ser una agenda de discusión una vez que el Ministerio está más bien implementado. Pero simplemente quiero transmitir que esto no es llegar y cambiar la dependencia, es mirar un poco más estratégicamente a la institución, mirar la reinserción, probablemente, esto es como lo que han escrito los expertos, de un modo separado, y dejar probablemente esto en la institución sobre el cumplimiento de pena. Pero eso es un asunto, creo yo, que tiene que discutirse en el contexto ya del Ministerio de Seguridad ya implementado. Perfecto, pero está en el tapete por lo menos la posible y yo creo que lo clave es Gendarmería sí forma parte del sistema de seguridad pública y la cárcel es clave en el combate contra el crimen. Y yo creo que de eso no deberíamos tener duda ninguno. ¿Las organizaciones sindicales que tiene Gendarmería hacen esto más difícil o impiden esto? Es que lo que pasa es que es una institución que tiene a cargo, es una institución jerarquizada, ¿Es la única que tiene que utiliza armas y que está a cargo de una estructura muy clave para esto. En el proyecto de ley que presentó el Ejecutivo, que crea la Unidad de Máxima Seguridad, expresamente se prohíbe la pertenencia a asociaciones funcionarias, por la naturaleza de la función. Exacto. Pero eso es una discusión que yo creo que tiene que ver ya con el rediseño más global de la institución y yo creo que hoy día lo clave es que Gendarmería está desempeñando un rol muy relevante en el sistema de seguridad pública. Yo insisto, hay mucha información para desbaratar bandas que nace de la inteligencia de Gendarmería, que es algo que a veces no se valora lo suficiente y que creo que ha sido muy clave para desbaratar varias de estas organizaciones. Luis Cordero, subsecretario del Interior. Vamos a ver cuál va a ser su cargo los próximos meses. Lo veremos. Muchísimas gracias por esta entrevista. Tocamos diferentes temas. Muchas gracias. Muchas gracias, que esté muy bien.